Eh, pues, ¿qué te digo? Sería bueno, pero no es obligatorio. ¿Sí? Lo Ah, que, bueno, lo, profe. lo que pasa es que hay, a ver, eso es algo con lo que yo discrepo mucho y es que la forma, o sea, es chévere cuando uno tiene como varios conjuntos de datos, como para uno ver en sí la, la dispersión, pues porque la caja, el diagrama de cajas y bigotes de cierta manera le sirve a uno también para ver la dispersión, porque al ver el 50% central, o sea, al ver que la caja, sabiendo que va del percentil 25 al percentil 75, entonces uno ve, si mal no estoy, a ustedes ahí en esos dibujos de los retornos, el diagrama de cajas y bigotes les queda una caja pequeña y los bigotes largos y con muchos puntos por fuera de los bigotes. Ya lo hiciste y te dio así. No, todavía no lo he hecho, pero pregunto porque lo vimos en clase, pero usted no lo incluyó cuando nos dijo lo que, pues cuando nos puso Sí, la cosa en Classroom. lo que había que hacer. Ah, sí. Ah, no, dale, pues si lo quieren anexar, bien, y si no, no pasa nada. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, a ver, espérenme que si será que les saco la clase pasada. ¿Dónde está? Ah, yo no les he montado la clase pasada todavía. Ah, bueno, voy a tener que organizar eso. Bueno, entonces, a ver, la clase pasada vimos el concepto básico de probabilidad. Deben un momento, yo la abro. La tengo que buscar, que no me acuerdo dónde la guardé. Bueno, entonces, a ver, repasemos pues como lo básico de la clase pasada, y es que estuvimos hablando, digamos, los tres primeros conceptos básicos fueron lo que es un experimento aleatorio, pues que es el tipo de experimento del cual usted no sabe cuál va a ser el resultado que va a obtener. Ese es el típico experimento que se hace en ciencias. Eh, el espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados de ese experimento que estás haciendo. Y un evento es un subconjunto de ese espacio muestral. ¿Listo? Entonces uno empieza a calcular probabilidades de eventos. Y uno para poder calcular probabilidades, pues la definición básica de la probabilidad de un evento es el número de casos favorables
sobre el número de casos totales. Aquí está. Entonces, ese es el enfoque clásico o el enfoque a priori con el que vamos a trabajar en la materia, porque hay otro enfoque que es el enfoque frecuentista o a posteriori, y es que usted se concentra como en un, digamos, usted ya tiene suficientes datos sobre su experimento, digamos, no sé, es ese de los retornos. Tengo suficientes datos sobre ese experimento de mirar cuál va a ser el retorno o el rendimiento de un día para otro de un activo o de una acción en especial. Entonces yo veo que esos retornos se mueven, puede subir 1%, bajar 0.5%, subir 2%, bajar 2%, en fin, ¿sí? Entonces usted puede saber como cuál será la probabilidad, y eso les estaba preguntando, cuál será la probabilidad como de tener retornos extremos positivos. O sea, digamos, un rendimiento extremo puede ser un rendimiento que sea superior al 3%. Por lo tanto, uno piensa cuál será la probabilidad de que con este activo consiga retornos superiores al 3%. Entonces ahí eso que yo les dije que hicieran es como el enfoque frecuentista, porque tuvieron que tener muchos datos y contar cuántos hay de tal parte, ¿sí o no? En tal parte sobre el número de datos totales. ¿Entendido hasta ahí? ¿Sí o no? Si no dicen nada, yo supongo que sí. Entonces, como la probabilidad claramente resulta ser un número entre 0 y 1, eh, la probabilidad de un evento, entonces, bueno, hablamos de la relación entre el enfoque frecuentista y, pues, y el enfoque clásico o la probabilidad a priori, y es que cuando uno hace ese o digamos, usted tiene suficientes datos o repite el experimento muchísimas veces, la probabilidad a posteriori le converge a la probabilidad a priori. ¿Listo? Y eso fue lo que ilustramos al final de la clase pasada. Listo. Ahora sí vamos a empezar. Entonces, aquí les tengo dos ejercicios para que, no son para entregar, es para que empiecen a practicar. Yo ya pues con tiempo les diré cuál es la tarea para el segundo parcial, o sea, que el tema pues es los conceptos básicos de probabilidad y empezaríamos pues con transformaciones de variables, funciones de variables aleatorias, en fin, otras cosas. Listo. Muy bien, entonces el primer ejercicio es el siguiente. A mí se me dio por pensar, eh, otra vez, lanzar dos dados, pero no voy a pensar en lo de la suma, ¿sí o no?, de los resultados en las caras de los dados, sino que quiero pensar en el valor absoluto de la resta de los resultados en las caras de los dados. Entonces, si yo pienso en eso, el conjunto de los posibles resultados que tengo en mi experimento es que, o sea, yo puedo tener el valor absoluto de la resta de los resultados, yo puedo obtener o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. ¿Sí o no? Por ejemplo, el 0 yo lo consigo de 6 formas. El 0 lo consigo con todos los pares. ¿Sí o no? O sea, cuando saco 5 y 5, 2 y 2, el valor absoluto de la resta me da 0. El 1 lo consigo de 10 formas. Las formas en las que consigo el 1 es el 1, 2, el 2, 1, el 2, 3, el 3, 2 y así. ¿Listo? Entonces lo que les pido es que determinen, esto pues es sencillo, ¿listo? Para que se vayan metiendo de a poco en variables aleatorias.
Un segundo ejercicio es, digamos, jugando parqués, propiamente jugando parqués. Cuando uno lanza, usted puede usar lo que saca en un dado o lo que saca en el otro dado o la suma de los resultados. Usted puede usar ese número, o sea, si usted saca 6 y 2, usted puede usar el 6 o puede usar el 2 o puede usar 8. Listo. Con eso claro, pues que eso es lo normal del juego del parqués. Con eso claro, yo pregunto, ¿cuál es el número más probable al que se pueden comer un ficho? ¿Sí? Será el 3, el 4, el 8. Entonces, eh, yo creo que es el 6, ¿sí? Y yo imagino que todos ustedes están con ese mismo pensamiento. Eh, ¿Por qué creemos que es el 6? Porque es que el 6 usted lo puede sacar con un dado o con el otro. Y es el valor entre cuando yo lo saco con las sumas de los dados, después del 7 es el que tiene más probabilidad de salir, cuando lo saco con las sumas de los resultados en los dados. El 7, recuerden, es el que tiene más probabilidad de salir si yo pienso solo en la suma. Después del 7, los que tienen más probabilidad son el 6 y el 8. Entonces, bueno, entonces lo que les pido es que hagan como todos los casos, o sea, así como el ejercicio 1, como qué tan probable es que me coman al 1. Pues, y calculan las probabilidades. Aquí me falta ser como más claro. Entonces, voy a poner esto. El cero se obtiene de 6 formas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Lo voy a poner así. ¿Cuál es la probabilidad de obtener el cero? Así entre comillas. La probabilidad de obtener el cero como el valor absoluto de las diferencias en los dados. Esa probabilidad sería 6 de 36. Y así lo hacen con todos los demás. ¿Listo? Así lo hacen con todos. La probabilidad de obtener el 1 y en fin. Y así lo van a hacer aquí. ¿Cuál será, entonces, cuál será la probabilidad? Uno que es muy fácil. Eh, bueno, pero aquí tienen que trabajar un poquito más, ¿sí? En este tienen que trabajar un poquito más, entonces no voy a quitarle la gracia al ejercicio. Profe, Hágale, le escucho. una pregunta. Para ese ejercicio 2, Sí. solo hay que tomar en cuenta que, digamos, listo, yo tiré y me salió, no sé, 4 y 2, y la otra persona que viene atrás mío es la que me va a comer. O, porque es que, digamos, con la probabilidad del 6 si yo saco, o sea, usted está diciendo que lo más probable de sacar podría ser el 6 también, pero si yo saco doble 6 por ejemplo, me ponen seguro. No, Entonces ya no, la sí, probabilidad sí, de que me no. comen es... No, no, yo voy es a que, o sea, usted está jugando y digamos, usted tiene la posibilidad de escoger, usted se va a ir a comer un ficho, y usted tiene la posibilidad de escoger a qué distancia del ficho que se quiere comer va a dejar su ficho, ¿sí o no? Entonces, usted siendo un jugador lógico, un jugador, ¿sí? Sí, con razonamiento probabilístico, usted dejaría el ficho a un resultado que fuera más probable de salir, ¿sí o no? O sea, si usted puede dejar, bueno, es claro que el resultado al cual usted lo va a dejar está entre 1 y 12, ¿sí o no? Porque usted puede comer un ficho que lo tenga al 1 y lo máximo que puede comer es un ficho que lo tenga al 12. Digamos que usted puede escoger, ¿sí o no? A qué distancia va a quedar para después tirar y comerse el ficho. ¿Cuál es esa distancia que tiene mayor probabilidad? ¿Sí me entendieron la tarea? Sí, profe, sí. Gracias. ¿Listo? Dale, con gusto. Entonces, ya, ese es el ejercicio. Yo creo que el ejercicio es chévere, no, sino que no les quiero, pues yo pienso que es muy bacano, entonces no les quiero quitar como la gracia al ejercicio para que ustedes lo hagan.
Bueno, vamos a empezar. Yo quería avanzar mucho hoy, pero pues por cuestiones ajenas a mi voluntad, vamos a hacerlo pues hora y media. Entonces, a ver, supongamos lo siguiente. Digamos que tengo el siguiente conjunto de personas, tengo 6 personas, pero yo los nombré, pues esos nombres simplemente son para que las iniciales concuerden con las primeras letras del abecedario y ya, solo es eso. Yo supuse que las primeras 4 son mujeres y que las siguientes 2 son hombres. Ya ven un momento, ya vengo. Oye, hola. Listo, volví. Qué pena la interrupción. Entonces, posiblemente vaya a tener más interrupciones en el resto de la clase porque no estoy en mi casa. ¿Listo? Bueno, entonces miren, este es el conjunto de 6 personas. Las primeras 4 son mujeres y las siguientes 2 son hombres. Y voy a hacer el primer ejemplo sencillo y yo voy a seleccionar una persona al azar. ¿Listo? Una persona al azar. Y yo pregunto, ¿cuál será la probabilidad de que al seleccionar una persona al azar, esa persona sea hombre? Entonces, esta respuesta pues es bastante sencilla. La respuesta es 2/6, porque en ese conjunto de 6 personas tengo 2 hombres en un total, sí, ya lo dije, de 6 personas. Listo, ese ejemplo no tiene ciencia. El ejemplo que es chévere es el siguiente. Esperen, yo les quito las pistas. El ejemplo que es chévere es el siguiente. Ese mismo conjunto, yo voy a seleccionar una pareja al azar. ¿Listo? En esa pareja que yo saque, no me importa el orden. Es decir, sacar la pareja Viviana-Esteban es lo mismo que sacar la pareja Esteban-Viviana. El orden no me importa. Entonces, hago la pregunta. ¿Cuál será la probabilidad de que ambas sean mujeres? ¿Cuál creen? A ver, yo veo si lo hacen rápido. ¿Nada? ¿No se les ocurre? 3/5. 3/5. Seguro. ¿De dónde lo sacó? No sé, empecé a agrupar. Ana Viviana, Ana Carolina, Ana Daniela, Ana Esteban, Ana Francisco. Andrea, perdón. Y pues Ana Viviana, Ana Carolina, Ana Daniela, ahí están 3 y los otros 2. No. Te falta. O sea, tiene algo bien que es como empieza a mirar pues como las parejas. Pero lo que tienes equivocado es la cantidad de parejas. No estoy considerando a Esteban Francisco. Ajá, mira, revisa bien. ¿Los demás le entendieron lo que ella dijo? Sí, yo digo que es 6/15. 6/15. A ver, yo veo. 1, 2, 3. Sí. 6/15.
eso es correcto. Explique. Pues en total pueden haber 15 posibles parejas, sabiendo que no nos importa el orden. Y son 6 posibilidades de que sean las dos mujeres. O sea, yo conté como Andrea Viviana, Andrea Carolina, Andrea Daniela, Andrea Esteban, Andrea Francisco, y después Viviana Carolina, Viviana No, pero Daniela. Andrea Esteban, bueno, ahí las estás contando todas las 15, Sí, y pero después eso, hice lo mismo para contar solamente las mujeres. Entonces, pues, así es correcto. Entonces, miren pues, aquí están las otras dos preguntas, la probabilidad de que ambos sean hombres y después la probabilidad de seleccionar una mujer y un hombre. Entonces, a ver, el experimento aleatorio es seleccionar una pareja de ese conjunto de 6 personas. Y ustedes lo que me estaban diciendo era el espacio muestral de ese experimento aleatorio. Ustedes me estaban diciendo que el espacio muestral, aunque no me lo dijeron así, pero eso es lo que está, eso es lo que están haciendo. El espacio muestral es el siguiente conjunto. El conjunto formado, aquí es donde es ventajoso haber puesto así como en orden alfabético. Andrea Viviana, Andrea Viviana, Andrea Carolina, Andrea Daniela, en fin, ¿sí? O sea, todas las posibles, primero, todas las posibles parejas que le puedo poner a Andrea. Entonces son las otras 5 personas. Ahí está. Luego, todas las posibles parejas que le puedo poner a Viviana. Ya no pongo a Andrea porque ya está contada. Y así, entonces aquí tengo 5. Luego aquí tengo estas 4 para las posibles parejas de Viviana y así. Luego aquí tengo estas 3 para las posibles parejas de Carolina. Luego 2 para las posibles parejas de Daniela. Y luego solamente me faltaba Esteban y Francisco. Listo. Con esto ahí, pues esta es una forma lenta de contar, digámoslo así, es la forma lenta pero segura de usted ver cuál es el cardinal de su espacio muestral, porque nosotros logramos listar todos los elementos del espacio muestral y por lo tanto puedo saber cuál es el cardinal de ese espacio muestral. Entonces está claro que la cantidad total de parejas que yo puedo sacar de ahí es 15. Cantidad total pues, de parejas distintas en las que no me importa el orden. En la parte A, ya con eso, ya las respuestas, pues dar respuesta a esas preguntas es bastante sencillo. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas sean mujeres? Ah, bueno, pues mire en el espacio muestral cuál es la cantidad de parejas formadas solo por mujeres. Y aquí están. Yo se las puse en colorcito verde. Ahí están Andrea Viviana, Andrea Carolina, Andrea Daniela, en fin. Ahí están todas. Entonces tengo 6 parejas y de un total de 15, pues 6 casos totales, 6, perdón, me equivoqué yo, 6 casos favorables de 15 casos totales. ¿Entendieron hasta ahí? ¿Sí o no? Si alguien no entiende, por favor, inmediatamente me dice, porque ya vamos a empezar a volar, ¿sí? Ya vamos a empezar a correr. El B es la probabilidad de tener, ¿cuál era el B? ¿Una mujer y un hombre? No, el B, ambos sean hombres, ese es el caso con menos probabilidad, ¿sí o no? Ese es el caso, solamente tiene, pues es un caso favorable de 15 casos totales, entonces ahí está, un quinceavo. Ese es el resultado menos probable. Y solamente me falta tener uno y uno, ¿sí o no? Ya tengo probabilidad ambas mujeres, probabilidad de que ambos sean hombres. Solamente me falta el caso de que la pareja esté formada por una mujer y un hombre. ¿Cómo lo hice yo? Entonces, hay dos maneras de hacerlo. Una es directo contando. Usted mire en cuáles de esas 15 tenés una mujer y un hombre. Otra forma es la que yo hice aquí,
Y es que, a ver, si yo ya tengo la probabilidad de que ambas sean mujeres y yo ya tengo la probabilidad de que ambos sean hombres, esa pareja solamente, pues las posibilidades que tengo es o que las dos sean mujeres o que las dos sean hombres o tener uno y uno. Y si yo sumo las probabilidades de cada uno de esos conjuntos, la suma de esas probabilidades me tiene que dar uno, porque ese ya es como el 100% de los casos. ¿Sí me entienden? ¿Listo? Entonces, la probabilidad de obtener mujer y hombre será 1 menos la suma de las otras dos. O sea, 1 menos la suma de las probabilidades de sacar a ambas mujeres o sacar ambos hombres. Y ahí está. Eso fue lo que hice, 8 quinceavos. Si nos ponemos a contar, pues también también usted puede ver las 8 parejas que hay ahí que tienen mujer y hombre. Listo. Otra manera también, entonces ahora vamos a contar, empezar a contar de manera más eficiente. ¿Listo? Si vamos a empezar a contar de manera más eficiente, tienen que recordar las técnicas de conteo que yo supongo que vieron en fundamentos o que lo vieron por ahí en algún otro lado, pero de alguna manera ya lo deben saber. Sobre todo lo de combinaciones, pues que no vamos a usar algo de conteo muy profundo ni nada. Entonces, miren esto. Piensen en esto. Estoy sacando una mujer y un hombre y los voy a poner en casillas. La cantidad total de parejas yo la consigo, pues formada por mujer y hombre, yo la consigo así, miren. En la primera casilla voy a poner una mujer y en la segunda casilla voy a poner un hombre. La primera casilla la puedo llenar de 4 formas porque puedo poner 4 mujeres ahí. Y por cada una de las mujeres que ponga aquí, puedo poner 2 hombres en la segunda casilla. Por lo tanto, el total de parejas formadas por mujer y hombre es 8. ¿Listo? Ahí está. Listo. Esa es una manera lógicamente mucho más eficiente de contar que yo ponerme a ver el espacio muestral y mirar, ve, A con E me sirve. Espéreme que voy a perder el tiempo adrede. Espérenme. ¿Cuáles me sirven? A con E, A con F. B con E, B con F. C con E, C con F. ¿Y cuál falta? D y D, F. Listo. Ahí está. Ahí están las 8. Otra manera de contarlas está aquí. Otra manera de contarlas está aquí. Entonces, 3 formas de resolver lo mismo. Lógicamente, uno más adelante se va a quedar con la que le parece más eficiente. Listo. Entonces, yo cojo este como primer ejemplo porque este lo podemos hacer a mano, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si el conjunto de donde yo voy a seleccionar las personas no o los objetos no es un conjunto de 6 personas, o sea, no es un conjunto chiquito, sino que es un conjunto mucho más grande, ¿sí? Digamos, no son 6, sino todos ustedes, que son como 20 o 25, y no voy a hacer parejas, sino que voy a hacer ternas u otras n-tuplas. Eh, Por cierto, ya que digo, hace mucho rato no decía esa palabra. ¿Se dice n-tuplas o se dice n-tuplas? Yo no sé.
¿Me corrigen, por favor? N-tuplas. N-tuplas. Listo. Bueno, entonces vean que si yo aumento pues, la cantidad de elementos de mi conjunto y, y la cantidad de, digamos, o la dimensión de mi n-tupla, entonces tengo muchos casos, ¿sí o no? Y ponerme a contar eso como lo hicimos ahorita, pues de a uno por uno, no es nada eficiente, ¿sí o no? Pero nada eficiente. Entonces ahí, como lo pongo aquí entre comillas, hay que saber contar. Entonces para eso vamos a hacer un repaso muy breve de las técnicas de conteo, las que vamos a usar, ¿sí? La primera más sencilla es el principio multiplicativo y esa ya la usamos ahorita y esa tiene que ver con, a ver, usted va a hacer como dos acciones de manera conjunta y una de ellas usted la puede hacer de m formas y por cada una de esas m formas en las que puede hacer la primera acción, la segunda acción la puede hacer de n formas. Entonces, el total de formas en las que las puede hacer las dos, ¿sí o no? Como de manera conjunta, es la multiplicación, ¿sí? Entonces, por eso el ejemplo que ilustra el principio multiplicativo es este que usamos ahorita. Donde iba a sacar una pareja formada por una mujer y un hombre. Entonces, la casilla donde iba la mujer la puedo llenar de 4 maneras y por cada una de esas 4 maneras o formas distintas que puedo llenar esa casilla, tengo 2 formas de llenar la otra casilla. Entonces, el total de formas que puedo hacer ahí de sacar una pareja formada por una mujer y un hombre es la multiplicación. Listo. Ese es el principio multiplicativo. Bueno, ahí está. Ahí está como la explicación genérica. Bueno, ejemplos muy sencillos, muy sencillos. Digamos, cuando usted quiere armar un menú, va a un restaurante y le ofrecen lo normal pues, de los restaurantes que te ofrecen frijoles, carne de verduras, sí, carne de verduras, frijoles, pues la sopa, o eso, frijoles o sopa de verduras o alguna otra. Te ofrecen 3 carnes, res, cerdo, pollo, te ofrecen 2 ensaladas y así. Entonces, usted la cantidad de menús diferentes que se puede armar, pues es multiplique la cantidad de sopas diferentes que puede hacer, por la cantidad de carnes diferentes que puede hacer, por la cantidad de ensaladas, por la cantidad de jugos. Listo, ya, ahí está. Bueno, listo principio multiplicativo. Ahora voy con permutaciones y combinaciones. Entonces, a ver, una permutación es el arreglo de todo un conjunto o parte de él, en el que cuando yo hago el arreglo, sí me importa el orden en el que me quede el arreglo. Y yo no repito elemento. ¿Listo? Entonces digamos que uno tiene 3 libros. El ejemplo más típico para esto y para entenderlo fácil es si vos tenés 3 libros y los querés guardar como en fila, ¿sí? Estadística, matemáticas y física, y vos los querés guardar como en fila, digamos, o como uno al lado del otro, y si a vos no te importa el orden en el que los guardes, entonces, ¿de cuántas maneras? Perdón, sí le importa. Voy al caso en el que sí me importa el orden en el que los guarde. Entonces los voy a permutar, ¿sí o no? Los voy a permutar. Entonces, ¿cuál es la cantidad de formas diferentes en las que puedo permutar esos 3 libros? Muy sencillo. Estadística, matemáticas, física. Estadística, física, matemáticas. Y ya, ahora empiezo con matemáticas y muevo los otros 2.
matemáticas, estadística, física, matemáticas, física, estadística, y así los últimos. El total, claramente son 6, pero una manera más eficiente de contarlo, en lugar de, por decirlo así, en lugar de listarlos, es contándolo usando el principio multiplicativo, que eso te lleva al n factorial. Entonces, piense en casillas otra vez. En la primera casilla es cuando usted va a poner el primer libro, pero como usted apenas va a empezar, usted esa casilla la puede llenar de 3 maneras distintas. Listo. Por cada una de esas maneras de las que puede llenar la primera casilla, o sea, en las que puede poner el primer libro, voy para la segunda casilla. Pero como ya puse un libro, ¿sí o no? Y yo estoy permutando esos 3, solamente me quedan 2 libros por poner. Por eso la segunda casilla se puede llenar de 2 formas y la última pues solamente se podría llenar de una. El total es 6 y este pues claramente es el número 3 factorial. ¿Van bien hasta acá? ¿Sí se acuerdan de esto o no? Para yo saber si sigo derecho. Sí, señor. Les explico. ¿Alguien quiere que, pues, digamos, si les explico esto o asumo que ya saben esto, permutaciones y combinaciones? Continúe para repasar. A veces se le pasan los conceptos. Listo, hágale pues. Bueno, a ver, entonces ahí permutaciones, pero ahí yo hice la permutación de todo el conjunto, ¿sí? De todos los elementos del conjunto, no de alguna parte del conjunto. Digamos, para ilustrar, cuando uno va a permutar una parte del conjunto, suponga que ya tengo, son 5 libros, no 3 como ahorita. Estadística, matemáticas, física, química, biología. Y que los quiero guardar en la biblioteca, pero solamente hay espacio para 3 libros. Entonces, ¿de cuánta manera los puedo guardar? ¿De cuántas maneras diferentes los puedo guardar? Pero a mí sí me importa el orden en el que guarde los libros, ¿sí? O sea, me importa que me quede primero en el primer espaciecito. Yo quiero que me quede tal libro, en el siguiente tal libro, yo qué sé, y así. Entonces, sí me importa el orden. Sí me importa el orden. Entonces, miremos. Yo los voy a guardar de... Solamente tengo espacio para 3 libros. Entonces, otra vez, voy desde lo básico. Entonces, una manera en la que lo puedo hacer es, miren esto, voy a coger el grupito de los primeros 3 libros, estadística, matemáticas y física. En esos, entre esos, dentro de esos 3 libros, yo tengo 6 permutaciones diferentes, porque fueron las que hice ahorita, ¿se acuerdan? Las que están aquí listadas. O sea, del subconjunto estadística, matemáticas, física, si yo los voy a guardar los voy a permutar de a 3, tengo 6 permutaciones diferentes. Listo. Ahora voy a coger el siguiente grupito de 3 libros. Estadística, el primero, el segundo y el cuarto. Entonces, con estadística, matemáticas y química, ¿cuántos tengo? Cuando los permuto entre ellos, también tengo 6. ¿Listo? Y así puedo seguir. El primero, el segundo y el quinto, eso es esto, estadística, matemáticas, biología, y así sigo con todos los demás. Entonces, esto evidentemente es muy poco eficiente. O sea, uno lo entiende, pero yo creo que ustedes me están entendiendo. Uno lo entiende, pero eso es muy poco eficiente, ¿sí? Mateo, ¿dónde está? Mateo está por aquí. Ya que me acordé de Mateo cuando en las primeras clases
le hicimos el truquito de la edad, ¿te acordás? Claro, ¿cómo olvidarlo? Entonces, usted en la conquista, ¿cómo va? ¿Así con esto? ¿Lento pero seguro? ¿O usted puede contar rápido e ir más o sea, no sé, 2 salidas y listo, ya coronó? ¿Cómo así? No entendí la pregunta. ¿En serio? Ah, o sea que usted va lento pero seguro. Probablemente, sí. ¿Los demás sí entendieron? Nada. Sí, Ah. tan descarado usted con el niño. Bueno, Erika, yo veo que usted cuenta de manera eficiente. Listo. Entonces, a ver, aquí está. Ustedes pueden revisar que aquí están todos. O sea, yo lo hago así. El primero, el segundo y el tercero, luego el primero, el segundo y el cuarto, el primero, el segundo y el quinto. Luego hago el primero, el tercero y el cuarto. O sea, me paro en E, lo dejo fijo y empiezo a combinar los otros. El primero, el segundo y el cuarto, luego, perdón, el primero, el tercero y el cuarto. El primero, el tercero y el quinto. Y así me voy, pero me demoro una eternidad. ¿Cómo lo puedo hacer de una manera mucho más eficiente? Con el principio multiplicativo. Otra vez. Entonces, yo los voy a guardar, son 3 libros, entonces yo voy a poner, son 3 casillas. ¿Sí o no? Son 3 casillas. La primera casilla, donde voy a poner el primer libro, la puedo llenar de 5 formas, ¿sí o no? Porque todavía apenas voy a poner el primero. Listo. Como sí me importa el orden, entonces, y ya puse el primer libro, entonces la segunda casilla solamente la puedo llenar de 4 maneras. Y así, entonces ahí la multiplicación, vean que estoy usando el principio multiplicativo. 5 por 4 por 3, listo. Claramente eso es 60, que fue lo mismo que nos dio cuando lo contamos ahorita, listando, ¿sí? Bueno, esto lo deben recordar, pues si no, pues, para eso es esto, que el total, aquí está, el total de permutaciones diferentes de AR objetos de un total de n es el número n permutados de AR, y n permutados de AR es n factorial dividido la diferencia factorial, ¿sí? N menos R factorial. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, ahí es claro pues cómo calculamos 5 permutados de A3. 5 permutados de A3 es 5 factorial dividido la diferencia factorial. Claramente ahí se cancela el 1 por 2 y claramente me queda el 3 por 4 por 5. Listo ya. Listo el repaso de permutaciones. Ahora, vengan, aquí me equivoqué. No es 4 permutados de A3, no, pero eso ya está. 5 permutados de A3. Listo. El total de permutaciones diferentes de un conjunto de n objetos es n factorial. Bueno. Combinaciones. Esto no es necesario. Combinaciones. Entonces, una combinación es un arreglo, ¿sí? Pero aquí en la combinación no me importa el orden y no repito elemento. O sea que claramente, inmediatamente uno dice que la cantidad de combinaciones es menor a la cantidad de permutaciones, porque en permutaciones a mí sí me importa el orden, pero en combinaciones no. Bueno, yo no había visto lo que me habían preguntado hace rato. Víctor, se seleccionaron al mismo tiempo, ¿sí?
Listo. Entonces, ejemplo, bajo los mismos conjuntos de ahorita no voy a permutar, sino que voy a combinar. Entonces, digamos, otra vez, el mismo ejemplo, pero la voy a hacer es combinación. Entonces, si yo los voy a guardar los tres libros en una biblioteca, si uno al lado del otro, y no me importa el orden en el que los guarde, ¿de cuántas maneras diferentes puedo guardar los tres libros? La respuesta es muy sencilla y es que es solamente una, porque como el orden no me importa, el orden estadística, matemáticas, física equivale, es lo mismo que el orden estadística, física, matemáticas. ¿Sí o no? Pues ahí está. Bueno, esto en combinaciones, aunque lo tengo más abajo, es 3 combinados de A3. ¿Listo? Entonces, claramente ahí se ve que 3 combinados de A3 es 1. Lo mismo, este otro que son, a ver, 4 libros. ¿Será que lo hago? Pues si le agregara el de biología, pues lógicamente tengo que agregar más cosas aquí. Si los voy a combinar de A3. Entonces lo voy a agregar para que me quede como el de ahorita, ¿listo? Esto no se demora nada. Digamos, esos 5 libros los voy a guardar en la biblioteca, pero solamente tengo espacio para 3 libros. Y los voy a guardar sin que me importe el orden. Entonces la pregunta es de cuántas maneras diferentes lo puedo guardar. Entonces miremos, como le agregué el de biología, entonces tengo que agregar más cosas acá. ¿Qué son? En estadística, matemáticas, física. Ah, ya sé qué voy a hacer. Ya sé qué voy a hacer. Aquí. Para no escribir tanto. Ojo, esta. Y simplemente la pego, pero ya no, ese es el que venía de permutaciones. En permutaciones, yo estaba poniendo el 6 porque por cada tripleta que tenía ahí, eh, tenía 6 permutaciones diferentes, pero es que como aquí yo no estoy permutando, sino que estoy combinando, entonces solamente una, ¿sí o no? Entonces quito todo donde está el 6 y ya. Y ahí tengo todas las combinaciones diferentes de a 3 objetos de un total de 5. Listo. Claramente aquí la respuesta es 10. Listo, entonces aquí los estamos combinando de a 3 de un conjunto inicial que tiene 5 elementos. Bueno, combinaciones. El total de combinaciones diferentes de AR objetos de un total de N se denota como N combinados de AR. Pues así se lee y se calcula como, miren, usted puede ponerlo como esto, como el N permutados de AR, pero tienes que dividirlo, o sea, tienes que quitar como la cantidad de repeticiones, ¿sí me entienden? Y la cantidad de repeticiones son los R factorial. ¿Me lo entendieron así? Miren, este, por ejemplo, donde cada uno tenía 6, entonces yo tengo que quitar esos 6. Recuerden que aquí al final había dado 60, pero porque tenía 10 tripletas de estas, pero cada una tenía dentro de sí tenía 6 permutaciones diferentes, pero ese 6 venía del 3 factorial porque es la longitud de pues, la cantidad de elementos que estoy cogiendo. Por eso es el n permutados de AR dividido R factorial, o sea, esto.
n factorial sobre r factorial dividido n menos r factorial. Listo. Bueno, entonces este 5 combinados de A3 es 5 factorial dividido 3 factorial por la diferencia factorial. Entonces aquí, ven que me faltó algo. Aquí sería 2 factorial. Sobre, primero, 1 por 2 por 3 por 4 por 5 sobre 1 por 2 por 3 por 1 por 2. Cancelo los primeros tres números, entonces me queda 4 por 5 que es 20 sobre 2 que es 10 y listo, ya está. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno. Listo. Con ustedes me puedo como desahogar, por decirlo así. Y es que a mí me daba como un cierto desespero de cuando le decían a uno que cero factorial es 1 y yo me mataba la cabeza diciendo como, pero pues ¿por qué diablos cero factorial es 1? Y yo recuerdo algunos profesores, algunos pocos, que me decían que cero factorial era 1, pero y que eso era por definición. Y yo, pero ¿y cómo así por definición? Sí, por definición, pero si acaso cero factorial no es pues uno le empiezan a definir el factorial con los números enteros, en particular con números naturales. Después cuando a uno le explican la función gamma, ya uno, por ejemplo, empieza a calcular cosas raras con factorial, ¿sí? Por ejemplo, factoriales de números reales. Entonces, pero eso hasta que uno conoce la función gamma. Entonces, cero factorial es 1 y la razón de eso en sí no es una definición, sino que es una consecuencia muy sencilla de que usted cuando hace n combinados de a n siempre le va a dar 1, ¿sí o no? O sea, para ustedes debe ser claro que si usted tiene n elementos y los va a combinar de a n, el total de combinaciones distintas solamente va a ser una, ¿sí o no? Porque ahorita, por ejemplo, hicimos el 3 combinados de a 3. De los 3 libros, yo los iba a combinar de a 3, ustedes no tenía más para hacer, solamente una. Entonces, a ver, es claro que 1 es 3 combinados de a 3. Yo aquí lo hice con el 3, pero pues lo puedes hacer con cualquier n. Entonces, pero por definición de, sí, por definición de n factorial y de combinaciones es 3 factorial sobre el chiquito factorial, que sí, es el subíndice factorial, y luego la diferencia factorial. Entonces, claramente cancelas este 3 factorial con este 3 factorial y tenés que el lado derecho te está quedando 1 sobre 0 factorial y estás teniendo entonces que 1 es igual a 1 sobre 0 factorial y para que esa igualdad pueda tener sentido, pues entonces lo único que puede ocurrir, pues para que eso suceda es que 0 factorial sea igual a 1. ¿Entendieron? ¿Habían visto así? ¿O no? Yo no había llegado a pensar, pero está interesante esa manera de ver. Gracias. Bueno. ¿Se los dejo con el 3 o se los pongo con n? Pues ya les tiene que quedar claro que n combinados de a n es 1, ¿sí o no? Solamente tengo una única combinación de a n elementos de un total de n. ¿Sí? n, n, n. Listo, ahí está.
Bueno, voy a seguir. Entonces, ahí sí concluyo el repaso de permutaciones, combinaciones y el principio multiplicativo. Otro repaso, digamos que no quede como nada por ahí en el aire. Un repaso muy rápido de teoría de conjuntos. Digamos, ¿cómo define uno como conjunto por comprensión la unión de dos conjuntos? Claramente uno la define como, pues los elementos de la unión son todos los elementos que están en A o los que están en B. Esa es la unión de los conjuntos A y B. La intersección como conjunto por comprensión, claramente lo defino como los elementos que pertenecen al conjunto A y que pertenecen al conjunto B. Listo, ahí está la intersección. El complemento, si tengo un conjunto, digamos, que está incluido dentro de otro conjunto de referencia, y si yo quiero sacar el complemento de ese conjunto, viéndolo inmerso en ese conjunto de referencia S, el complemento del conjunto A, pues serán todos los elementos que están en ese conjunto de referencia S y que no están en A. Listo. Bueno, propiedades. Yo aquí les puse una nota y es que pues yo imagino que las demostraciones de esto pues uno las hace en fundamentos. Uno empieza con, tomo un elemento que esté en el complemento de la unión de A con B y voy a ver que ese elemento pertenece a A complemento intersectado B complemento. Luego tomo un elemento que está en A complemento y que está en B complemento y yo veo entonces que ese elemento está acá. Yo creo, pues yo no me acuerdo, pues los temas de fundamentos yo los tengo como muy lejos, ¿sí? Yo creo pues que eso se ve en fundamentos y yo supongo que ustedes ya hicieron ese tipo de demostraciones. Entonces, listo. Propiedades son las siguientes. El complemento de una unión es la intersección de los complementos. El complemento de la intersección es la unión de los complementos. Y pues claramente el complemento del complemento es el mismo conjunto. Listo. Ejemplo fácil. Espérenme, yo bajo esto. Listo. Entonces, digamos, aquí tengo una tabla de frecuencias. Pues se llama tabla de frecuencias cruzadas o tabla de contingencias porque yo tengo dos variables cualitativas, una que tengo por la fila y una que tengo por la columna. Para la variable cualitativa puntaje, tengo tres niveles de esa variable cualitativa, que son, digamos, puntaje bajo, puntaje medio o puntaje alto, eh, abreviados o, digamos, nombrados con las letras como están ahí. Listo. Para la variable tipo de colegio tengo dos categorías, que son colegio público o colegio privado, abreviado con las letras que están ahí, cada una. Listo. Y dentro de la tabla, pues claramente tengo digamos, todas las frecuencias. Entonces, digamos, tengo un total de 120 estudiantes que están distribuidos de la siguiente manera. 70 estudiantes son de colegio público, 50 estudiantes son de colegio privado, 35 estudiantes sacaron puntaje bajo, 40 sacaron puntaje medio y 45 sacaron puntaje alto. Listo. Para las preguntas que voy a hacer, me voy a concentrar por aquí abajo, ya se van a dar cuenta. Entre los que sacaron puntaje alto, entre esos 45, 40 vienen de colegio público y 5 vienen de colegio privado. Listo, ahí está. Con esa tabla ahí en la cabeza, pregunto, si uno selecciona un aspirante al azar de esos 120,
la probabilidad de que obtenga una puntuación alta, yo lo escribo así, P de A, la probabilidad de que obtenga una puntuación alta es número de casos favorables sobre número de casos totales. Entonces será puntuación alta tengo 45 de un total de 120. Listo, ya está. ¿Sí? Esto no, los primeros ejemplos se van a dar cuenta que sí, yo imagino y espero que estén viendo esto sencillo, que estén viendo esto sencillo y bacano. Después se va poniendo mejor, ¿sí? O sea, vamos a empezar a hacer ejercicios donde tengamos que pensar un poco más, pero a mí a veces no me gusta dar como muchas cosas como por obvias, porque a veces le quedan uno como lagunas, pues a uno como estudiante, cuando el profesor cree que uno tiene todos, pues todo como bien claro, y le quedan a uno como lagunas y después empieza uno con las preguntas más adelante. Entonces, bueno, por eso voy así. Listo. Pregunta B. Calculemos la probabilidad de que el estudiante, miren que estoy seleccionando un aspirante al azar. Voy a calcular la probabilidad de que obtenga puntuación alta y provenga de colegio público. Entonces, claramente estoy preguntando la probabilidad de la intersección de esos dos conjuntos, de el conjunto A, que es el que me representa a todos los que sacan puntaje alto, y el conjunto PU, que es el que me representa a los que vienen de colegio público. ¿Sí o no? Entonces tengo la probabilidad de esa intersección. Y puedo ir a la tabla para leer cuál es la probabilidad, pues cuál es esa probabilidad que tengo. Tengo 40 estudiantes que sacaron puntaje alto y vienen de colegio público. Entonces la probabilidad es 40 de 120, entonces listo, un tercio. Yo a veces me gusta escribirlo con decimales, sobre todo para cuando estemos en probabilidad condicional, es muy útil, ¿sí? Tenerlo escrito así. Listo, parte C. La probabilidad de que obtenga puntuación alta o provenga de colegio público. Entonces aquí tenemos que contar, me sirven los que sacan puntuación alta o los que provienen de colegio público. Este ejercicio parece un poco al de la clase pasada, ¿se acuerdan? El de las cartas, que yo había preguntado como cuál era la probabilidad de obtener una Q o un diamante, ¿cierto que era así el ejercicio? Y no me acuerdo quién fue la que me dijo, lo contó así de una, que eran 16 de 52 casos totales. Listo, entonces aquí contemos cuál es el número de casos favorables. El número de estudiantes que sacaron puntuación alta o vienen de colegio público. Entonces usted ve la tabla, fácilmente puede contar. Aquí tengo, digamos, tengo 45 que sacaron puntuación alta. Todos esos me sirven. Pero además de esos 45 que sacaron puntuación alta, me sirven estos otros 30 que vienen de colegio público. Claramente no le puedo sumar estos 40 porque estos 40 ya los conté en estos 45. Entonces son estos 45 de aquí que sacaron puntuación alta, más estos otros 30, además de esos que vienen de colegio público. Por lo tanto, la probabilidad ahí es 75 de 120. ¿La cogen? Bueno, mientras que vuelvo voy a ir por agua. Les voy a dejar este para que lo hagan. Se seleccionan 3 personas al azar. Voy a poner al azar y sin reemplazo. O sea, voy a ponerlo mejor así. Las 3 a la vez. Y no, por lo tanto, no hay repetición. ¿Listo? No, y además no me importa el orden.
importa el orden en el que la seleccione. Listo. ¿Cuál es la probabilidad de que, voy a cambiar esto, no exactamente 1, sino, voy a ponerlo mejor, no exactamente 1, sino la probabilidad de que a lo sumo 1 provenga de un colegio privado entonces yo lo cambio, porque como le cambié esto, voy a cambiar todo lo demás también. Selecciono 3, a lo sumo 1 provenga de un colegio público. Ya, con esto es suficiente. No necesito ya esto otro. Listo. Ahí los dejo. Traten de hacerlo. Escriben la respuesta en el chat y yo ya vengo. Yo no me demoro. Voy por agua. Nada, no lo han resuelto. Este es un ejercicio fácil nivel 2. Entonces, miren, voy a cambiar porque yo tenía aquí la solución del otro. Entonces, miren, a ver, este es un problema que es con combinaciones, ¿sí? Yo estoy sacando de un conjunto cuyo tamaño es 45. En este caso, las personas que sacaron puntaje alto, estoy seleccionando 3 personas al azar. La selección la estoy haciendo sin reemplazo. No me importa el orden, entonces claramente estoy en combinaciones. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que a lo sumo uno de los 3
pilas que yo estoy seleccionando una terna, ¿sí o no? ¿Cuál es la probabilidad de que a lo sumo uno provenga de un colegio público? Entonces, ahí, aunque yo puse el número, es bueno devolverse a la tabla y ver que de esas 45 personas que sacaron puntaje alto, yo las puedo dividir en dos categorías: 40 que vienen de colegio público y 5 que vienen de colegio privado. Entonces, yo saco de ahí ternas, entonces ya sabemos cuál es el total de ternas que puedo sacar de ahí en las que no me importa el orden, ¿sí o no? Ya sé entonces que puedo sacar 45 combinados de a 3, esa es la cantidad de ternas diferentes que puedo obtener de ese conjunto. ¿Vamos bien hasta ahí con el denominador? Sí, profe. Entonces, yo mejor lo voy a poner así. Pensemos así. Voy a definir una variable que es sea x igual a el número o la cantidad de personas de colegio público en la terna. ¿Listo? Tengo esto. Entonces, usted se fija en la terna. Esa terna puede tener una persona de colegio público, o puede tener dos, o puede tener tres, o puede que no tenga ninguna. Si ven que el ejercicio es muy parecido al que yo puse ahorita, de cuando saqué una pareja del conjunto de 6 personas, y ese conjunto de 6 personas lo tenía dividido como en dos categorías. Tenía 4 mujeres y tenía 2 hombres. Entonces aquí, ¿cuál es el conjunto de valores que puede tomar esta variable que denoté como X mayúscula? Esa variable puede tomar los valores 0, 1, 2 o 3. ¿Listo? Vamos a adoptar una convención, lo vamos a ver más adelante, sino que a mí me gusta ir mencionando esto de a poquito. La convención de que la variable la voy a denotar con letra mayúscula, y los valores que puede tomar esa variable los voy a denotar con la correspondiente letra minúscula, ¿sí? Entonces, X mayúscula es el número de personas de colegio público que me salen en la terna que yo saqué. Entonces, como tengo 45, ¿sí o no? Voy a sacar de un grupo de 45. Ese grupo lo tengo dividido en 40 que son de colegio público y 5 que son de colegio privado. Entonces, al sacar ternas, sí, yo puedo llegar a tener o 0, o 1, o 2, o 3 integrantes de la terna que son de colegio público. Listo. Entonces, la pregunta es por cuál es la probabilidad de que a lo sumo uno provenga, no me gusta esa palabra, mejor, sea, que a lo sumo uno sea de colegio público. Listo. Entonces, miren cómo vamos a escribir esto. Esa pregunta, escrita en términos de probabilidad, sería esto. A lo sumo 1, entonces me sirve que la X sea menor o igual que 1. ¿Sí o no? ¿Y cómo calculo esa probabilidad? Entonces la calcularía como, a ver, a lo sumo 1 proviene de colegio o es de colegio público, entonces yo calculo la probabilidad de que ningún integrante de la terna sea de colegio público, más la probabilidad de que exactamente un integrante de la terna sea de colegio público. ¿Comprenden ese planteamiento? ¿Sí o no?
Supongo que sí. Erika, que es tan sincera. Erika, ¿sí entendiste? Erika se fue. Verónica. Entonces, ¿sí Señor, entendiste? ¿Sí ¿me entendiste? podría volver a explicar, por favor? Claro, claro. Entonces, mira, estoy preguntando por cuál es la probabilidad de que a lo sumo uno de esos tres de la terna, uno de sus integrantes de la terna, sea de colegio público. Entonces, yo defino una variable que es el número de personas de colegio público que están en esa terna. Entonces, como yo esa selección la estoy haciendo al azar, entonces, ¿cuántas personas de colegio público puedo tener en la terna? Pues puede ser que ninguna, puede ser que las tres las saque de colegio privado, o puede ser que tenga una de colegio público y las otras dos sean de colegio privado, o dos de colegio público y una de privado, o que las tres sean de colegio público. Listo, pero la pregunta es que a lo sumo uno sea de colegio público, a lo sumo uno de colegio público, o sea, o ninguno es de colegio público o exactamente uno es de colegio público. Por eso lo pongo así. Estoy hablando de que la probabilidad de que esa X sea menor o igual que 1 la voy a calcular como la probabilidad de que esa X sea 0 más la probabilidad de que esa X sea 1. Ahora sí me entendiste. Sí, profe. Listo. La cosa es, ¿cómo calculo la probabilidad de que X sea 0? Entonces, ¿cómo calculo la probabilidad de que la terna, o sea, X0 es el número de personas de colegio público en la terna? O sea, que los tres sean de colegio privado. ¿Cuál será la probabilidad de que los tres sean de colegio privado? ¿Cuál es el número de casos totales? O sea, para yo saber qué tengo que poner en el denominador. ¿Qué tengo que poner en el denominador? ¿Se les olvidó? 3 tomamos de 45. No, al revés, 45 combinados de A3. Ok. Sí, porque vos lo sacás 3 del conjunto de 45. Ah, ya sé por qué vos dijiste 3 tomados de 45, De 45, sí, dije que no de... Ah, sí. Sí, no que yo escuché que habías dicho la palabra A, listo. ¿Y qué viene en el numerador? ¿Qué viene en el numerador? 3 tomados de 5. Pues O sea, 5 combinados de A3. 5 combinados de A3. Porque esos 5 son los que son de colegio privado. ¿Me comprendieron esta parte? ¿Cuál será el otro? La probabilidad de que X sea exactamente 1. Yo casi siempre pongo primero el denominador. Para mí es casi una costumbre. Fíjate que el número de casos totales es 45 combinados de A3. ¿Y cuál es el número de casos favorables? Piensen en las recomendaciones, piensen en casillas. En la primera casilla voy a poner los que son de colegio público. Y en la segunda casilla la voy a llenar con los de, pues, la cantidad de maneras en las que puedo poner ahí los que vienen de colegio privado. Listo. Pero si yo estoy hablando que voy a poner una persona de colegio público, entonces, ¿de cuántas maneras puedo llenar la primera casilla? ¿De cuántas maneras puedo llenar la primera casilla? De 40. ¿Nada? Uno de público. 40, es correcto. Exactamente. Yo lo quiero poner 45 combinados de 1, que es 40, ¿sí? Porque yo de ese grupo de 40 personas voy a sacar una. Y la segunda casilla la voy a llenar, pero la segunda casilla es un número
que me indica la cantidad de formas diferentes en las que puedo poner dos personas, porque me faltan dos personas para completar la terna, dos personas que voy a sacar del conjunto de los que vienen de colegio privado. O sea que de cuántas maneras puedo llenar la segunda casilla. 5 combinados de a cuánto? De 2, ¿sí o no? Porque son 5 que vienen de colegio privado. Y ya, lo que de esto, ¿lo entendieron? Sí, ¿Sí o profe. no? Sí, señor. Listo. Bueno, ahí ya hicimos un ejemplo, ya salimos de los ejercicios fáciles, digámoslo así, yo lo digo como en tono de charla y en serio. Ya salimos de los ejercicios fáciles nivel 1 y ya estamos en los ejercicios fáciles nivel 2 o 3. Bueno, bueno, este era el ejemplo que tenía antes, entonces ya lo quito. Ustedes que están muy cansados, tenían clase de 2, tienen clase a las 6, ¿o qué? Para yo saber cómo les estiro esto. Dígame la verdad. ¿O están pensando es en el trabajo, en la tarea? Profe, yo la verdad, sí, bien, bien. Está bien. Bueno, Víctor Manuel, ese sí, ¿qué quiere decir? Que sí está pensando en la tarea. Profe, que sí entendí el ejercicio anterior. Ah, ya, listo. Y Luisa está en clase desde las 12. Ay, juepucha. Y todas las clases que se le están dando de hora y media, 2 horas, y qué clases ha tenido. Cuente a ver. Mm, Me puchen, pero usted tiene un jueves muy cargado. Horrible. Mm. Y sí le da tiempito de... Pero al menos las clases no son de esas a veces que son las 2 horas exactas. Pues siempre terminan como 10 minutos antes y ya. Ah, y venga, y dígame qué clases, tengo curiosidad. Ay, en serio, tengo a las 10 análisis, a las 12 alemán, a Mm. las 2 tengo teoría de números y esta a las 4. Ah, bueno, menos mal que análisis es a las 10, para que esté fresquita. Entonces, mejor voy a dejar hasta aquí. Listo. No los quiero desgastar mucho. Eh, pues, al menos logré llegar, bueno, no llegué tan tarde, pues, pensé que iba a llegar más tarde, entonces, bueno, al menos logré coger como buen tiempo. Entonces, listo, dejamos hasta aquí. La próxima clase vamos a arrancar desde partición y ya vamos a empezar a ver los axiomas de probabilidad, ¿sí? Cómo calculamos una probabilidad de una unión disjunta, cómo calculamos la probabilidad de una unión general, la probabilidad del complemento, algunas cosas pues que son básicas, pero que con base a eso vamos a poder calcular o resolver muchos problemas de probabilidad. ¿Listo? Listo, nos vemos el martes. Recuerden que el parcial es el jueves de la próxima semana. Listo, profe, hasta luego, gracias. Listo, hasta luego, que estén bien. Con gusto, Laura. Hasta luego. Con gusto, María Alejandra. Con gusto. Hasta luego.